Listo, buenísimo. Muchísimas gracias, Edgar. Sí, yo creo que podemos iniciar la sesión. Esta es la primera sesión o la primera capacitación pública del programa de embajadores ciudadanos Agenda 2030. Este programa se realiza con el apoyo y en alianza estratégica con el Young America's Business Trust, con la campaña de acción por los ODS de Naciones Unidas para la facilitación de la encuesta Mi Mundo 2030 y con la iniciativa de Proyecto Everyone de World Legislation. Pasamos a la siguiente. Esta iniciativa también contribuye con los objetivos con la implementación de la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta sesión va a llevar como título Juventudes en Acción contra el Cambio Climático. Esta temática ha sido definida por los mismos jóvenes participantes del programa de embajadores ciudadanos de Agenda 2030 que se está realizando en 8 países de la región y que actualmente viene movilizando acciones a través de 68 organizaciones lideradas por jóvenes que trabajan con juventud. Pasamos a la siguiente, por favor. No se olviden de seguirnos también en redes sociales, a través de en Twitter, a través de TNM Millennials, en Facebook, en nuestra página de Millennials Movement. Y si quieren comentar o publicar acerca de esta sesión, también lo pueden hacer utilizando los hashtags Embajadores Ciudadanos 2030, Juventudes 2030 y LAS 2030. Pasamos a la siguiente, por favor. El día de hoy tenemos a una gran invitada con nosotros y nosotras. Ella es Danae Espinosa. Danae es co-coordinadora general del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático CLIC. Vamos a dar una breve reseña sobre Danae. Danae Espinosa es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Catalán de la Universidad de la UNAM. Es coordinadora general del Movimiento de Jóvenes, co-coordinadora general del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático CLIC. En el año 2014 fue el punto focal para el Globo Sur del Constituency de Young Girls de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, UNFCCC, por sus siglas en inglés. Ha sido parte de la delegación oficial mexicana de negociadores en el proceso de la conferencia de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como miembro de organizaciones de sociedad civil, y actualmente su enfoque es sobre financiamiento climático y adaptación, educación y el desarrollo de capacidades, así como la diplomacia ciudadana para la implementación del Acuerdo de París. Este año, Danae vuelve a ser parte de la delegación mexicana que participará en la COP24. Danae es un referente de juventudes cuando nosotros hablamos de acciones contra el cambio climático, de mecanismos y procesos participativos en los cuales están involucrados los jóvenes, y es un súper gusto y un honor tenerla con nosotros. Danae, bienvenida, muchísimas gracias por sumarte a este espacio y darnos un poco de tiempo para contarnos un poco de tu experiencia y compartirnos conocimiento acerca del trabajo de las juventudes, del contexto en el que estamos y cómo es que nosotros desde las juventudes podemos involucrarnos para poder tomar acción frente al cambio climático. Danae, el espacio es tuyo. Yo creo que podemos ya darle los permisos para que Danae pueda utilizar y presentar su presentación. Pues muchísimas gracias, Rosario, y muchísimas gracias, Edgar, por pues estar aquí con ustedes presentando pues lo que hacemos en CLIC y bueno, pues también lo que yo he hecho. Muchas gracias por la presentación. La verdad, pues estos años empecé súper chavita, o sea, como decimos acá en México, súper joven, súper chavita en este proceso de cambio climático. Les puedo decir que mucho de lo que nos enseñan, obviamente, en la carrera, en la licenciatura, y creo que puede ser también como
un sentimiento común entre los chicos que ahorita están estudiando también por la universidad y quizás relaciones internacionales u otra carrera. Creo que puedo comenzar diciéndoles que sí, obviamente la universidad nos provee un montón de conocimientos, experiencias y demás, pero en cuanto salgan de la carrera o antes de salir de la carrera, sería buenísimo que ustedes empezaran a meter en los temas que a ustedes les gusta, sobre todo para tener un contacto más real con lo que pasa, ¿no? Se los comento porque yo cuando salí de la carrera, bueno, yo ya estaba trabajando yo era becaria de investigación aquí en otra institución educativa, aquí en la Ciudad de México, pero, o sea, la parte climática yo ya andaba, y de verdad, la primer COP que asistí fue como, carambas, ¿qué es esto? Porque es muchísimo, claro, con los modelos de Naciones Unidas que uno está trabajando y demás, pues sí te dan las bases, pero ya cuando estás ahí en el terreno, sí es completamente distinto, ¿no? O sea, tiene, digamos que un 15% de lo que viste en un modelo es, pero ya la realidad, tal cual el contacto con otras personas y de otros lados, y es un impacto tremendísimo. Entonces, creo que con eso podemos, bueno, puedo comenzar, ¿no? Les voy a presentar, buenos días a todos, les voy a presentar lo que es CLIC, que somos el Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático. Les comparto la presentación que hicimos para la Semana del Clima, que fue en Uruguay en agosto pasado, en donde también fuimos invitados para dar un pequeño taller y conferencia, lo cual pues nos alegró muchísimo porque pues también está marcando precedentes nuestra actividad como movimiento, y pues por allá estuvimos en Uruguay colaborando justo con la Convención Marco de Naciones Unidas y su oficina en Panamá, que es el CAF. Entonces estuvo como muy chévere y bueno, decidí pues compartirles esta presentación porque también pues CLIC se acaba de renovar a partir del año pasado, tiene nuevos miembros, hay nuevas iniciativas, las personas de las COIs, que son las conferencias de la juventud en cambio climático y que van rumbo a la COP24, por ejemplo, este año, también se han unido, son parte también ya del movimiento, o sea, estamos haciendo cosas muy, muy chéveres, pero prácticamente lo que nosotros es diplomacia ciudadana dentro del proceso de negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Eso es súper, súper importante porque más allá de los tomadores de decisiones a nivel gubernamental, también es necesario que la sociedad civil forme parte de este proceso. La academia también es súper importante, entre otros actores como pueblos indígenas y demás. Ya les contaré un poquito más adelante. Les voy presentando, espero si tienen algún problema con, si no ven mi pantalla me avisan, por favor, aquí estoy al pendiente. Sobre quiénes somos, bueno, pues lo que fue CLIC empezó en el año 2013, todavía no éramos tal cual como CLIC, o sea, no éramos un movimiento todavía, pero algunos de los que estábamos trabajando ya en la región latinoamericana y caribeña en temas específicos de cambio climático, pues fuimos invitados por la organización Climates, que es una organización también juvenil francesa, que ellos también van a las negociaciones, también tienen incidencia en las negociaciones, en las delegaciones, incluso también hacen lobbying con otras delegaciones a nivel internacional, justo para posicionar temas de cambio climático en la Unión Europea sobre todo, pero decidieron hacer acá miembros de Climates en Latinoamérica, pues el primer taller regional para la región, en donde fuimos 45 jóvenes expertos en cambio climático que nos reunimos por primera vez, porque también a veces es una región tan grande que a veces es muy difícil reunirnos, ¿no? Actualmente contamos bueno, nos encontramos en 11 países de la región con miembros activos y pasivos. Nos referimos a activos y pasivos. Activos, los que están trabajando, les doy ejemplos de cuáles son los miembros activos en el movimiento, sobre todo los que han estado teniendo mucha incidencia en el proceso de negociación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional de las negociaciones, y los pasivos los hemos denominado así, aunque no son pasivos, también son activos, pero tienen pequeños proyectos o pequeñas iniciativas en donde se ponen en contacto con nosotros, nos solicitan el logo, nos solicitan asesoría,
o incluso pasos a seguir, y también nosotros podemos y compartir pues sus actividades, pero son más como proyectos locales o más proyectos como más chiquitos, ya sea en la universidad, en la localidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabajamos y qué buscamos? Pues la incidencia nacional e internacional es algo que la verdad es súper necesario, porque muchas de las actividades se quedan nada más en lo local y no salen a la parte nacional. O sea, la parte estatal puede estar haciendo maravillas, pero no se comunica con la parte nacional, y tampoco se puede tener un monitoreo de estos proyectos, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando y lo estamos haciendo paso a paso es esta incidencia nacional, y que esto puedan tener algún impacto dentro del proceso internacional, y ahí es en donde nosotros transformamos todos los insumos de estos pequeños proyectos. Es parte del trabajo. Para incentivar la voz de los jóvenes también es súper importante. Tenemos agendas de trabajo, sobre todo aquellas ligadas tal cual en el proceso de negociación internacional, y que de ahí reboten a la parte nacional y local. Un activismo propositivo, es súper importante ser jóvenes propositivos. La integración de actores, ahorita actualmente como se están dando las cosas, es necesario un escenario multiactor. El compartir el conocimiento, también entre proyectos se pueden estar comunicando y retroalimentando, ya que puede haber similitudes o se pueden dar entre ellos algún tipo de ayuda. Sobre todo en materia de ideas y demás, para que los proyectos salgan, y bueno, pues traducir palabras en acción. Algo de la historia, voy a ser muy breve en esto para poder contarles un poco más a fondo cómo está la situación ahorita en cambio climático rumbo a la COP24. Bueno, para nosotros fue muy importante la COP20 en cambio climático en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2014, porque prácticamente nuestro equipo en Perú y CLIC en toda la región se movilizó para poder hacer la conferencia de los jóvenes número 10 en Lima. Nosotros organizamos prácticamente toda la conferencia, desde los contenidos, la parte de traducción, la parte de logística, absolutamente todo. Y bueno, pues esto tuvo pues sus resultados dentro de la conferencia de las partes en algunos temas, e incluso todavía tuvo eco en la conferencia de las partes COP21, justo cuando salió el Acuerdo de París. En México hicimos el segundo encuentro, porque hicimos un encuentro previo en Lima a la COP, para reunir a prácticamente todo el equipo y otros jóvenes interesados en cambio climático, y en la Ciudad de México en 2015 rumbo a la COP21 hicimos otro aquí en la Ciudad de México, y contamos con el apoyo de la Cancillería, o sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la organización del mismo. Hicimos dos, uno a nivel nacional con más de 150 jóvenes de todo el país, prácticamente abarcamos los 32 estados del país, y el internacional, que fueron pues de nuevo jóvenes de la región, y nada más fuimos como 40, 45. Y bueno, estos fueron los resultados. La primera declaratoria mundial de la juventud. Esperamos que si no es en esta COP, en la próxima se rescate y se haga una nueva versión de la misma. Pero pues desde CLIC impulsamos esto, porque sí era muy necesario que la comunidad internacional juvenil pues se juntara y pudiera generar este documento rumbo a la COP20 y rumbo a la COP21. Para el Acuerdo de París, pues hicimos una consulta regional también, nos apoyó una organización brasileña. Asimismo, tuvimos el apoyo de una que se llama Climático, y bueno, pues nosotros estuvimos haciendo talleres y distintas actividades en la región, como COP in My City en Colombia, algunos eventos rumbo a la nueva agenda urbana, porque también la nueva agenda urbana necesita mucho de cambio. Bueno, estuvimos presentes en el Hábitat en México, estuvo trabajando rumbo al Hábitat 3, de hecho en Quito se desarrolló con el equipo ecuatoriano un proyecto que se llama Youth Af por el derecho a la ciudad, en donde también se manejó esta parte de cambio climático dentro del proceso de hábitat, desarrollo urbano y demás, porque sí es súper necesario, y muchas veces las agendas como hábitat, la Agenda 2030 también hasta ahorita, no hasta ahorita, pero sí ha sido un proceso lento en donde el cambio climático forme parte importante de estos
procesos porque se nos olvida que todo está conectado. Entonces, la transversalidad de agendas para nosotros es muy importante y por eso, pues bueno, gracias a nuestros equipos en los países o locales hemos logrado incidir en otros procesos y en otras agendas, ¿no? ¿Me escuchan? Porque me mandó un aviso de que tengo un problema de conexión, pero no sé por qué. ¿Sí me escuchan? Sí, Rosario. Sí, le escuchamos. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. En la COP22, igual muchos jóvenes asistieron después de... en cada conferencia de las partes hay diferentes eventos, sobre todo el Día de la Equidad Intergeneracional, el Día de la Educación, etcétera, y nosotros estuvimos participando en cada uno de ellos, brindando insumos, pero lo más importante también es que pues los jóvenes que han ido a las conferencias nos encontramos y podemos generar algún tipo de sinergia o brindar ideas e incluso compartir proyectos o generar nuevos rumbo al año o incluso en el 23 también fue muy importante para nosotros porque algunos de nosotros fuimos parte de las delegaciones y bueno, pues afortunadamente todo lo que sea el Yungo, los que como parte de la parte de Yungo, podemos hablar con los negociadores o nosotros tal cual pues incidir con los insumos en materia de educación en cambio climático, que es algo en lo que CLIC nos hemos estado enfocando muchísimo. Muchos temas, como siempre, la parte de desarrollo tecnológico, la parte de pérdidas y daños que está ligado con reducción de riesgo de desastres, entre otras cosas. Muchas veces se olvidan de la parte educativa, de desarrollo de capacidades, la parte también de acceso y transparencia en la comunicación. Lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no?, es el tema que pues a veces será aburrido, pero realmente no es nada aburrido. La parte de educación en cambio climático la hemos estado trabajando muchísimo mediante un programa que se llama Action for Climate Empowerment, sobre todo para la visibilidad, pero y pues un poquito en pausa, se va a proceder después del 2020 para la implementación de esto, pero al menos la parte de... Bueno, justo en la COP24 fue, en el proceso de las negociaciones intermedias ahora en mayo de... ¿sí me escuchan? Porque ahora me salió otra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Disculpe, señora Dana, tengo otra leyenda de que me fui. En este momento se le escucha bien, pero hace unos segundos se le buenísimo, entonces repito. Rumbo a la COP24, las negociaciones intermedias de este año, se hizo el primer foro de Action for Climate Empowerment, que ya les había mencionado. Afortunadamente tuvimos y se realizó dentro del constituency para este foro y para las negociaciones. La verdad lo lideramos la parte latinoamericana. Claro, los demás jóvenes también hicieron muchísimo, pero los que les hemos estado de verdad trabajando muchísimo en este tema, hemos pues la parte latinoamericana y caribeña, ¿no? Para nosotros creo que para Latinoamérica es súper importante este tema de educación y desarrollo de capacidades sin cambio climático, justo por el enfoque de equidad intergeneracional. Entonces, avanzamos, las negociaciones acá estuvieron bastante interesantes. De hecho, era increíble ver que ya había personas más jóvenes, o sea, alrededor de los 18 a 35 años. Gente ya, obviamente, de los 35 para arriba también estaba en la mesa de negociación, pero ya éramos más jóvenes de 18 a 35 años. Entonces, era bastante interesante y la verdad, creo que eso ayudó mucho a que se generara un ambiente de cooperación. Claro, hubo algunas diferencias con algunos países, pero pues se logró que verdaderamente educación fuera la primer decisión en terminarse y quedar súper claro el documento que yo les puedo compartir mediante de mi
Millennials Movement, para que lo compartan, está en línea de hecho, y puedan ustedes leer en español y en inglés cómo quedó la negociación y cómo va esto camino a la COP24, pero la verdad le echamos muchísimas ganas en la región. De hecho, en el proceso de CEPAL, hicimos un pronunciamiento en materia de cambio climático y por qué este es importante para la Agenda 2030 y todos los objetivos de desarrollo sostenible. Salió, de hecho, nuestro trabajo fue publicado en un libro de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre diplomacia ciudadana y desarrollo sostenible en México. Ahí también está también se los podemos compartir, y está nuestro posicionamiento sobre la parte de transversalidad de cambio climático con la Agenda 2030, y lo hicimos 3 organizaciones latinoamericanas, la Red de Meteorología para Latinoamérica y el Caribe, que son jóvenes también, una red centroamericana que tiene jóvenes y otros sectores como indígenas en su proceso y en sus proyectos, y nosotros como CLIC en México y en la región. Justo parte del equipo de cambio climático está en Argentina. Una de las chicas que es parte de CLIC y parte de su equipo es María Luisa Vilene, que forma parte de Tierra Vida. La organización Tierra Vida ha estado también en cambio climático desde ya hace un buen rato, y justo rumbo a la COP24 y antes de la COP24 empezaron justo a hacer desarrollo de materiales y capacitaciones para la región. Ellos tuvieron la semana pasada, tuvieron la COP en Argentina de juventud rumbo a la COP24. La pueden checar en Facebook, así los buscan, COP14 Argentina, y ahí pueden ver muchísimo de lo que hicieron, pero están haciendo muy padres, y sobre todo en el desarrollo de pues materiales, sobre todo para docentes en materia de cambio climático, y que esto llegue a las universidades o a otro tipo de procesos educativos o instituciones académicas, ¿no? Aquí están los workshops que ellos hicieron un poco previos a, y bueno, la conferencia de la juventud en Argentina. Tuvieron muchísimo apoyo de otras organizaciones, también por parte de la Cancillería si no mal recuerdo, de Argentina, si no ahorita me ahorcan y me dicen, no, dan a ellos, no, pero creo que recuerdo que sí. También les ayudó un poco la embajada francesa a hacer algunas cosas, pero la verdad tuvieron mucho apoyo y les quedó bastante chévere. De hecho, en México también se hizo la COI de juventud rumbo a la COP24 en la Ciudad de México este mes. Ellos también forman parte de la Agencia Joven de Noticias, en donde han compartido sus artículos, sus experiencias desde Argentina, y también ahorita les presento a Santi, que de hecho Santiago también es parte de CLIC, él es de Colombia, también escribe para la parte argentina, pero él está súper enfocado en la parte de ciudadanía, en cuestiones también urbanas y proyectos sobre todo locales. Es como súper interesante lo que él está desarrollando ahí en Colombia, porque también la parte local y de proyectos ciudadanos son súper importantes para que se llegue a las metas sobre cambio climático o en cambio climático, y que esto también pues pueda llegar a las negociaciones, ¿no? En la parte de Colombia, la otra coordinadora del movimiento, que es André, acá anda André, junto con el Grupo de Financiamiento para Latinoamérica y el Caribe y otras organizaciones, lanzamos rumbo a las elecciones en Colombia una estrategia que se llama América Latina Vota Sustentable, en donde se hacía un termómetro y también un estudio de las propuestas presidenciales en materia de cambio climático, y pues todo lo que ellos estaban proponiendo, y también la parte de financiamiento para el clima. Entonces hicimos un webinar con GFLAC y CLIC rumbo a las elecciones en Colombia. Hicimos también uno en México, también rumbo a las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, que también tuvimos un termómetro y un estudio de cuáles fueron los candidatos que entregaron pues propuestas en materia de cambio climático, medio ambiente y desarrollo sostenible, y pues todo era de energía sostenible, movilidad, entre otras cuestiones, sobre todo para implementación de política pública nacional, ¿no? Y bueno, esto también es parte de México 1.5. Y Alessandra, ella es de Perú, y ellos están ahorita también muy metidos en la parte de desarrollo de capacidades a partir del proyecto Talanoa Perú que ellos han desarrollado.
Y hay un proyecto que se llama Talanoa Dialogue, de hecho es el diálogo de Talanoa, que surgió justo en la COP23 y ha tenido un efecto replicador justo para poder dialogar sobre las necesidades, las oportunidades y también las estrategias o proyectos que haya en materia de cambio climático a nivel nacional, local. O sea, lo puedes llevar el diálogo de Talanoa a diferentes niveles. De hecho, el diálogo de Talanoa es completamente de las islas de Fiji para poder tener un diálogo más rico y no de estarse peleando, porque eso también es la idea, no pelearse, sino escuchar al otro, entender al otro y ser empático con el otro y poder así tomar una decisión grupal. Y bueno, el proyecto de Talanoa Perú se hizo ahorita en Lima, hace poco, en Lima y en Ica, que fue el primer taller también de cambio climático y fue apoyado por el MINAM, que es el Ministerio de Ambiente de Perú. Y pues varios jóvenes de Lima e Ica estuvieron conversando y compartiendo sus experiencias y también pues se pudo ver el empowerment que comentábamos, ¿no? El proyecto de la NOA Perú, lo padre es que apoyo también del Ministerio de Ambiente por esto es parte de la equidad intergeneracional. Bueno, pues ahí está toda la banda, como decimos acá. Y también se han lanzado diferentes convocatorias, ¿no? Y lo más padre de ellos también es que han tenido participación en la Ley Marco de Cambio Climático con el enfoque intergeneracional, en la participación en la construcción del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático para el Perú, la inclusión de un representante joven en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Ay, ¿me escuchan? Volvió a ir, creo. Sí. Ouch. ¿Ya me escuchan? Se fue la señal, ¿verdad? Un poco. ¿Me escuchan ya todos? Ok, muchísimas gracias, Edgar. Repito, en el Perú se ha participado mediante el proyecto Talanoa Perú en todo esto que ven acá, sobre todo esta parte de inclusión de un representante joven en la Comisión Nacional de Cambio Climático, la parte del enfoque de fortalecimiento de Action for Climate Empowerment, que es la parte de educación, sensibilización, la información y participación pública, que de hecho eso se va a ver en el acuerdo de Escazú también, lo cual va a ser buenísimo para la región, y la coordinación para la participación de representantes jóvenes en talleres descentralizados a lo largo del Perú. El Perú es muy grande, entonces también es necesario incluir a otras voces. Bueno, nos pueden encontrar ahí en clickmob, @gmail.com, y también nos pueden seguir en Twitter como @clickmob. Esta fue pues la presentación prácticamente de lo que somos en Click. Sí, terminé 9:30, que bueno, 10:30 allá en Perú. Y me gustaría presentarles un poco de viene esto para la COP 24 en Polonia. Lo que les comentaba sobre el Talanoa, ustedes lo pueden pues checar en línea. Aquí está la página web, talanoadialog.com. Ayer cerró, de hecho, el proceso de insumos para la COP24 mediante el Talanoa Dialogue, en donde Perú y México subimos los insumos para que sean tomados en cuenta en el Talanoa Dialogue en la COP24 y toda esta información va a ser entregada a las partes correspondientes. ¿A qué me refiero con las partes correspondientes? A los países o a las delegaciones de negociadores. Eso para nosotros es súper importante porque pues se está viendo que la incidencia de otros actores no gubernamentales como sociedad civil, academia, científicos, entre otros, están teniendo poco a poco mediante esta iniciativa más incidencia dentro del proceso de toma de decisiones y bueno, pues también ha sido un diálogo bastante interesante y bastante
noticias que van a poder encontrar justo rumbo a la COP24. A mí me gusta resaltar, me gustaría más bien resaltar esta parte de que la gente nos estamos comunicando más allá como de esta parte de imponer algo, sino que ya se está empezando a dialogar y el proceso ha sido gracias a esto un poquito más acelerado. No digo que muy acelerado para la acción climática, pero sí se está viendo esta parte humana que parece que no, pero a veces en las negociaciones o en los procesos políticos se nos olvida o se les olvida que a final del día somos humanos, ¿no? Entonces, que tenemos emociones, que nos expresamos de diferente manera de acuerdo a nuestro hábitat y al mismo tiempo a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, etcétera, pero que al final del día somos humanos y compartimos este planeta. Entonces, la verdad, este diálogo ha ayudado muchísimo a esta participación multiactor y esta participación multiactor va a ser súper buena y súper fuerte en la COP24. Ha habido por ahí algunas piedritas en el camino bastante incómodas, pero pues se ha logrado verdaderamente el avance y creo que la parte positiva de checarla. Entonces los invito a que chequen la página. La mayoría de los insumos han sido en inglés, hay otros en español, han sido muy poquitos, pero sí están. Y bueno, los invito a que pues lo revisen. En cuanto a los empoderamiento a la acción climática en donde hemos estado participando, también la página de la... Y este año, este tema pues también va a tomar mucha fuerza. Hay temas como financiamiento, tecnología, herencia, entre otros temas que van a ser prioritarios. Todo ¿qué va a pasar con el tema? ¿Cómo va a transitar del protocolo de Kioto al Acuerdo de París en el año 2020? Importante es qué papel o cómo van a estar trabajando la Agenda 30 con el Acuerdo de París, que eso es súper importante. Hemos comentado tanto en las negociaciones, en otros foros, es que no se puede ver al cambio climático un poco a la agenda de biodiversidad que viene siendo la Convención de Biodiversidad y la olvidada dedicación bien importantes en materia. Estas no pueden ser ajenas a la Agenda 30. ¿Por qué? Porque todo, si busca asequibilidad del agua, energías renovables, ciudades, etcétera, que están ahí, no debemos olvidar que el cambiando y que eso tal cual está afectando toda la parte y recursos naturales con los cuales contamos. Por ende, si no se trata la parte ambiental en su totalidad, que engloba lo económico y lo social, no se va a poder llegar al 2030 con algo pues realista y también pues estos objetivos que pues nos hemos puesto, ¿no? Se les olvidaba había cuestiones como energía limpia que necesitan financiamiento, pero también en dónde la vas a poner y esto también entra en la parte de humanos porque pues todos queremos parques eólicos o queremos parques solares, pero tampoco a una comunidad indígena, a una comunidad rural, a imponerles una planta solar. Se tiene que hacer una consulta previa y informar a los pueblos indígenas, a las comunidades rurales de qué va a pasar y también esto es un de derechos humanos, pero tiene que ver con el clima, porque también viene la otra parte. Las comunidades rurales son la tierra, los que saben cuidar los que sus recursos naturales. Entonces, pues también viene esta parte, necesitamos energía renovable, pero tampoco podemos llegar a invadir algo con tal de tener energía. Es un tema algo complejo, pero para la Agenda 2030 ahorita está siendo un y sobre todo también por este con el Fondo Verde para el Clima. Se los pongo así, el Fondo Verde para el Clima es el cochinito o la caja de ahorros que se tiene de las contribuciones de todos los países y ahora viene cómo se
a qué países les va a tocar más, a qué países les va a tocar menos, o a qué países que otros países no. Parece que no es un tema bastante complejo, de hecho eso se va a ver en la COP24. Veremos qué pasa. Y pues para la Agenda 2030, pues esto también tiene un súper impacto, ¿no? Y en la parte juvenil es súper importante porque varios jóvenes se han sentido pues identificados o un poquito más cercanos a la Agenda 2030, quizás por esta parte un poco más social, menos técnica, sumamente técnicas y complejas, pero la parte, yo he visto que la Agenda 2030 y lo he sentido que es algo como más social, en donde también puede haber un ciudadana juvenil, de personas de la tercera edad y de diferentes grupos de la sociedad, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a comenzar? IPCC, también creo que esto rumbo a la COP24 va a agilizar, esperamos, el proceso en cambio climático, porque que el panel intergubernamental de cambio climático, que es la parte científica, mediante datos, estudios, gráficas, fórmulas, pero sobre todo ahorita en lo que es el sumario, el resumen de lo que es el informe del 1.5 grados en cambio climático de aquí al 2030, que los científicos también nos estén diciendo que tenemos solamente 12 años para adaptarnos y mitigar el cambio climático, es bastante impactante. Entonces, si se fijan, tenemos la Agenda 2030, tenemos la parte de cambio climático, tenemos la parte de hábitat que también está viendo esto y tenemos otras agendas internacionales que ya se empezaron a juntar y puede haber como un tipo de catarsis ahí de qué carambas vamos a hacer. Pero creo que mediante la agenda y la Agenda 2030 y cambio climático se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Con este informe del 1.5 se está haciendo un llamado a la urgencia de la acción climática y sobre todo la urgencia de la voluntad política para la toma de decisiones en materia de cambio climático. Porque si rebasamos para el año 2030 el 1.5 grados, más del que ya tenemos, pero nos pasamos 1.5 grados, hay algo llamado punto de no retorno. ¿Y esto qué significa? Pues significa muchas cosas. Sequías triplicadas, huracanes triplicados, lluvias triplicadas. O sea, prácticamente el clima se va a descontrolar y por ende, pues nuestra existencia como especie y como de otras y de los ecosistemas se va a ver afectada, ¿no? La verdad es algo impactante el escuchar que solamente tenemos 12 años, pero pienso que esta parte de pensamiento intergeneracional es súper importante y por eso enfatizamos mucho la parte de educación, porque hemos llegado a un punto en donde las carreras, la parte de academia, la parte educativa, ya tiene que empezarse a enfocar en una educación en cambio climático y desarrollo sostenible, porque sí podemos tener ingenieros, arquitectos, etcétera, pero ya tiene que haber un enfoque más sostenible de cómo vas a construir o cómo vas a renovar lo que ya está construido, la parte de ingenieros en materia de energías renovables, la parte de personas que estén en la academia educando con otro tipo de enfoque. O sea, son retos bastante interesantes, pero solamente se hace esto mediante la educación y de capacidades, y para eso tiene que haber un cambio de mentalidad y también un cambio de legislativo. Si no se cambia la mente, pues cómo vas a también a reformar leyes, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones climáticas. Es un cambio mental bien importante y sobre todo la parte de cómo consumimos. Todo el tiempo estamos recibiendo pues mensajes de que consume el teléfono, consume los tenis, consume, pero nunca estamos recibiendo poco de, oye, recicla, oye, no consumas esto, oye, baja tu consumo de esto. Lo hemos hecho con los plásticos, pero no nada más son los popotes o son las botellas plásticas. El problema va más allá de eso. Entonces, considero que la parte juvenil ahorita viene un cambio intergeneracional de mentalidad muy fuerte. Es necesario concientizar a nuestros jóvenes y bueno, pues a los que somos jóvenes todavía dentro del rango de juventud,
es necesario que nosotros que tenemos la experiencia también podamos conversar y capacitar a otras personas, pero también algo súper importante es que más allá de que se diga que los jóvenes necesitan ser escuchados, que también la juventud tenga incidencia en estos procesos, porque de verdad estamos generando proyectos bien interesantes para la región. Para Latinoamérica, en esta COP24, también vemos un escenario político bastante, pues, difícil, porque ustedes saben, las elecciones ahora en Brasil, cómo salieron. Si no mal recuerdo, vienen también elecciones acá en Argentina próximamente. En México ya tuvimos nuestras elecciones y toma posesión el nuevo presidente y la nueva administración el 1 de diciembre, justo cuando está pasando la COP. Pero son lo que está pasando en Perú también, en Colombia también acaban de tener nuevo presidente, o sea, Latinoamérica está teniendo un cambio político impresionante. Sin embargo, sí hay otras cosas que cambiar, sobre todo en cambio climático, y que las nuevas administraciones pues estén atentas y tomen las mejores decisiones con participación activa de otros actores en materia de cambio climático para hacer sociedades pues más resilientes a este problema, porque no es un fenómeno, es a este problema, porque es un problema. Y bueno, lo que queremos ahorita es ver cómo nos vamos a adaptar, porque ya hemos estado mitigando lo más que se puede, pero también el sector privado tenemos que ver qué va a pasar con el sector privado, cuáles son los compromisos de las grandes empresas nacionales y transnacionales, sobre todo las transnacionales, en materia de comercio internacional y las emisiones que generan, los residuos que generan, la parte de tránsito de financiamiento. No quiero confundirlos más, porque espero no se hayan confundido, trato de hacerlo seccionado, pero si se fijan son muchos retos que tenemos que ver, pero también es súper importante que desde nuestra casita, desde nuestra escuela, desde nuestra universidad, hagamos como estos cambios. Conversar con el otro de, oye, fíjate que vi mucha basura y puedes generar un proyecto, aliarte a otro proyecto de sostenibilidad, o juntar proyectos y hacer iniciativas, capacitar a otros jóvenes si ustedes tienen la experiencia para hacerlo, capacitar a otros jóvenes para que se unan y hagan esta parte de acción climática, porque todo está conectado, incluso en los trabajos en oficinas. Acá en México yo ya he visto que hay personas que van a una famosa cafetería que empieza con ese, el de la Sirenita, no voy a hacer comercial, pero hay varias personas que ya están desde las oficinas pensando cómo de la oficina van a transitar al clásico vasito que les dan en la cafetería, ya están bajando sus tazas o están bajando sus termos, o si quieren la marca, pues compran el termo en la tienda, pero ya no están utilizando vaso, todavía se utiliza, pero es a lo que voy, es un cambio de conciencia y es necesario, y creo que ahorita la parte de tal cual la generación millennial y la que viene es la que va a poder generar este cambio de conciencia, espero que así sea, pues le vamos a seguir echando ganas a esto, pero se pueden hacer muchas cosas en lo local para que esto pueda tener impacto nacional e internacional, y que de eso internacional lo podamos bajar a lo nacional. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, pues eso por mí es todo. Muchísimas gracias, Danae. Ha sido súper interesante todo lo que nos cuentas, y que nos cuentes también cómo que los jóvenes se han involucrado desde los diferentes espacios, no solo en acciones de promoción, sino también en la creación de mecanismos de contribuciones, de sugerencias para poder seguir llevando las acciones contra o frente al cambio climático, y también procesos de adaptación. Ahora ya nos cuentas que viene el tema de financiamiento, cómo es que vamos a empezar a alocar estos recursos en las diferentes circunscripciones, en los diferentes países, y creo que eso es muy interesante, porque si bien es cierto, nosotros tenemos la lucha junta frente al cambio climático, los desafíos son diversos, y los contextos y las diferentes dificultades que podamos enfrentar en los diferentes países varían demasiado. Entonces es importante poner ahí mucho ojo en cómo es que estos recursos van a ser alocados.
Yo estoy muy feliz también de que estés aquí. Creo que tenemos a una persona que quiere levantar la mano, entonces le vamos a dar el pase a esa persona. Edgar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Le escuchamos, Jordi Palacio, buenos días, bienvenido, Ah, adelante. bueno, buenos días, primero que todo, pues mucho gusto. Mi nombre es Jordi Palacios, soy colombiano, tengo 24 años, me dedico a la investigación científica en la parte de meteorología y climatología y trabajo para la Escuela Colombiana de Ingenieros como investigador y estoy estudiando mi doctorado aquí también. Eh, Primero que todo, pues felicitarlos. La verdad no tenía idea de qué tan bien estábamos organizados en Latinoamérica con respecto al tema y que existían este tipo de grupos y demás. La verdad estaba, o sea, estaba perdido, pero felicidades y qué bueno que se abran estos espacios para hablar sobre este tema tan importante. Con respecto al tema, yo quería hacer pues como una especie de comentario, ¿no? Nosotros ahorita los jóvenes, sí, todos hablamos del cambio en el clima, todos hablamos de las consecuencias, de los impactos, de qué lo generan, pero desde mi punto de vista, nosotros estamos dejando muy a un lado lo que es vital para el cambio climático, que es conocer sus fenómenos desde la parte científica, desde la parte numérica, desde la parte física, y siempre que uno habla con los expertos del cambio climático, uno le dice, venga, usted sabe qué son las ecuaciones de Navier-Stokes, por así decirlo, y ninguno de ellos sabe. Entonces, cuando vienes a hablarme a mí de cambio en el clima y no conoces qué es el clima, entonces siempre perdemos credibilidad. Es justo por eso que los países grandes no toman decisiones ni hacen nada al respecto con esto. Y nosotros estamos siguiendo ese rumbo claro, es muy importante hablar de toda la parte social, de la parte educativa con respecto al tema, pero dejamos muy en el fondo lo que es realmente importante, que es la física del problema, que es, bueno, nosotros los jóvenes, cómo vamos a demostrar, cómo vamos a dar soluciones a partir de validación, de calibración, de generación de modelos que me digan qué es lo que va a pasar en tal zona. Y ese punto lo estamos dejando muy a un lado. Siempre hablamos, bueno, necesitamos que los jóvenes reciclemos, que las personas tomen conciencia, pero en realidad para demostrar eso hay que hacerlo a partir de la ciencia. Y siempre que vas a un evento de cambio climático, a un encuentro sobre el clima, todos abarcan la parte de los efectos es con respecto a la sociedad y estos temas que son, como lo repito, importantes, pero me gustaría saber cómo están promoviendo y qué están haciendo ustedes con respecto a la parte de la ciencia, la parte numérica, la parte física del problema. Sí, pues sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, la parte científica, de hecho, nosotros por eso nos hicimos una alianza con la Red Latinoamericana de Meteorología, que la mayoría son jóvenes. Tengo entendido que están también en toda la región, porque ahorita están como 3 países como más activos, lo que es Chile, una persona en Perú y las chicas que están acá en México. Y tal cual, ellas también se han estado dando de topes, como decimos acá, viéndoselas un poco difícil en cuanto a qué tanta seriedad o con qué tanta seriedad y promoción pues se ve a la ciencia. De hecho, ellas pues están súper interesadas en esta parte de retroalimentarnos a nosotros con la parte científica, pero ahí te comento quizás también por qué la parte científica no ha sido como, que es la parte que tenemos que tomar en cuenta, no lo niego, porque sí es sumamente necesario y sí nosotros, a pesar de que trabajamos en este tema educativo y demás, tenemos muy en cuenta la parte de ciencia. A final de cuentas también la educación tiene mucho de ciencia, ¿no? Ciencias sociales, ciencias de un montón de cosas, pero la ciencia como tal, esta parte estadística, esta parte de la meteorología,
ahorita sí es sumamente importante. Por eso les mencionaba lo del IPCC. Pero regresando, en la parte de ciencia, muchas personas no la toman en cuenta o no la toman muy en serio porque la ven como algo difícil. Y no te lo digo porque yo lo vea difícil, sino lo han comentado. Es que a mí las fórmulas tal, la metodología tal, el procedimiento tal, no lo entiendo. Por eso, de hecho, este año, si checaste o ya has checado lo del IPCC, el IPCC hizo un sumario en donde se pudiera, que fue prácticamente la traducción, el resumen de toda la parte gráfica del estudio, del reporte especial del IPCC del 1.5, para que personas que no pudieran entender o no puedan entender o no tengan incluso interés de entender esa parte científica, lo pudieran leer y en datos que fueran accesibles, en datos que fueran también tangibles para ellos y sobre todo con este enfoque social. Entonces, acá sería cómo la ciencia, o sea, el promover la ciencia sí, pero también cómo la ciencia puede traducir todo esto a algo en donde una persona en una localidad lo entienda y diga, ah, ya, entonces tengo que tomar esta acción con mi comunidad. Mi proyecto pues no se puede llevar a cabo así porque el clima va a afectar así. Creo que es una parte en donde vemos esta cuestión del lenguaje que tenemos que utilizar y bajarlo de tal manera que para la gente no le sea ni aburrido ni pesado, pero sobre todo que lo entiendan y que no se pierda esta cuestión de qué tan grave es el problema y por qué la ciencia es importante, porque creo que eso es más que nada el problema, es que son muchos números, no, es que las gráficas ni las entiendo, no, son un montón de estadísticas, a la gente se le hace pesado. Entonces, ¿cómo la meteorología puede empezar a traducir esto, que es algo que hizo el IPCC ya, traducirlo de tal manera que la gente diga, oh, por Dios, esto está pasando. Y esto es un claro ejemplo de lo que hizo el IPCC. Y pasa lo mismo en la parte educativa, era lo que yo les comentaba antes. Educación sonaba aburrido, muy aburrido. Desarrollo de capacidades, ¿para qué, no? La parte de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, pues como para qué. Pero ¿por qué resultaba aburrido? Porque no se había visto la necesidad de por qué la educación para el impacto, Agenda 2030 y todo lo demás local que ya les conversé, sino cómo lo traduces de tal manera que sea atractivo y que la gente diga, changos, sí, es que eso es lo necesario, eso es lo que necesito. Y eso es lo que pasa con la parte de ciencia. Acá en Click vamos a hacer lo posible, lo que esté en nuestras manos con esta alianza con la red LATAM, de que la ciencia también empiece a tener un rol importante en la toma de decisiones y también en los proyectos, porque sí, es súper importante. Y sobre todo en el protocolo de Kioto, así haciendo rápidamente una revisión histórica, el protocolo de Kioto tal cual era 100% ciencia, de cómo tienes que bajar tus emisiones, de cuáles son la parte de meteorología, qué es el clima, cómo se maneja, pero de acuerdo con el paso del tiempo, derivó en ser una cuestión social por los impactos que el clima tiene en nuestra sociedad, en nuestros ecosistemas. Entonces ya son las dos cosas en donde esta parte social tiene más fuerza que la parte científica. Ahora hay que encontrar el balance. Y justo en el Acuerdo de París es lo que se busca, cómo el balance entre ciencia y lo social pueden estar trabajando en conjunto precisamente para esta toma de decisiones. Y es lo que esperamos, ¿no? Pero eso, al menos en ciencia, es eso, creo yo, más que nada el lenguaje. Ay, espero no haberme alargado mucho. Gracias, señora Danay. Tenemos la solicitud de micrófono por parte de Danay Sabrina Segovia. Danay Segovia tiene el micrófono silenciado en su computadora. Por favor, se lo puede activar. ¿Aló, me escuchan? Buenos días, Danay Segovia, le escuchamos. Adelante. Buenos días, un saludo desde Perú. Muchas gracias por aperturar estos espacios para conversar. Yo tenía como que una duda
Como jóvenes, por ejemplo, que específicamente, por ejemplo, que no se trabaja por temas de medio ambiente, también hay un desconocimiento, por ejemplo, y de mucha gente que lo dice, y que también reflexionamos en una última reunión entre jóvenes que tuvimos que aperturar la Secretaría Nacional de Juventud aquí en Perú, sobre justamente Eje Planeta en la Agenda 2030, y era que todos somos conscientes de que la problemática medioambiental es importante y la mayoría de personas también es consciente que es necesario empezar a hacer cambios, pero la problemática estaba en que las personas no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cuáles son las alternativas de cambio. O sea, se dice no hay que usar bolsas de plástico, la alternativa es como que la bolsa de tela, pero no es la única cosa que hay que cambiar, sino que más es necesario cambiar una educación ambiental. No se dice, solamente se dice es importante, esto está pasando, tengan conciencia del cambio climático, pero no hay una educación ambiental y justo como decían en un lenguaje sencillo para todas las personas. Y bueno, es que quería preguntarles como que si habían plataformas virtuales de educación ambiental que fueran fáciles de acceder, con lenguaje sencillo para personas, que podamos difundir, empezar a trabajar para que organizaciones juveniles que no específicamente trabajamos temas de ambiente, pero que necesitamos como ciudadanos, como personas, empezar a cambiar nuestras prácticas también, si había plataformas virtuales o cómo conocer más acerca de prácticas de educación ambiental para saber más. Y aparte de eso, me parece muy interesante cuando mostraban que en México y en Colombia para las elecciones que estaban tendiendo hacían como que un filtro o veían como que si los candidatos estaban cubriendo objetivos de desarrollo sostenible, si estaban dando aportes. En Perú todavía no se ha hecho eso, la mayoría de propuestas de candidatos pues tampoco tienen una mirada de desarrollo sostenible, pero sería muy interesante que pudieran ser más difundidas esas prácticas, cómo poder difundir más, dónde están esos indicadores, cómo podemos verlos. Y tenía otra consulta también. Cuando estaba revisando la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, en la parte de objetivos que pertenecían al eje planeta, la agenda está muy pensada en Estado, ¿no? En poner objetivos, metas, indicadores en función del Estado. Pero me preocupaba cómo se baja a sociedad civil estas metas, o sea, cómo sociedad civil aporta o contribuye para que se logre eso, porque siempre que uno le está mirando, está en función del Estado, pero como sociedad civil es parte del cumplimiento de esta meta, cómo somos parte de esto, aparte de hacer seguimiento y monitoreo del Estado. Eso, gracias. Ay, fueron un montón de preguntas, pero sí te caché la gran mayoría, tal cual, y sobre todo se me dio, entrecortaba tu comunicación. Pero lo que quiero yo hacer énfasis es en y no es en el único lugar, fíjate, en donde nos han compartido esta cuestión de cómo lo de la Agenda 2030 o incluso la parte de cambio climático lo bajas a la sociedad civil, lo que es la parte de la ciudadanía. Ha sido muy difícil, ha sido bastante difícil el que se baje y que también la ciudadanía lo comprenda o comprenda la magnitud de lo que está pasando, ¿no? Más bien, la gente sí entiende qué está pasando, porque no es que no entiendan, la gente entiende qué está pasando, sin embargo, ya cuando tú hablas con ellos de una agenda internacional, quizás y empiezas con esta cuestión de tecnicismos, de información así media un poco revuelta, pero que tú te entiendes, creo que allí es donde empieza el problema. Algo que hemos visto también en la Agenda 2030 es esta cuestión de voluntad política para comunicar lo que está pasando y qué es la Agenda 2030. Al menos en cambio climático, acá en México se ha empezado a hacer un poco más de promoción de la Agenda 2030,
justo mediante jóvenes u otras organizaciones que están trabajando en el tema, y mediante sus organizaciones capacitan o dan de conocimiento a comunidades o a colonias o a diferentes grupos de ciudadanos, colectivos, universidades, lo que es la Agenda 2030 o lo que es el cambio climático en cuanto al proceso de negociación y demás. Pero se necesita todavía como, sobre todo en esta parte de comunicar, y quiero poner el ejemplo de los plásticos. Si no mal recuerdo, si fue FAO, creo que fue la FAO, no recuerdo, pero cuando hicieron el video este que fue súper viral en redes sociales, donde la chica rompía su relación con los plásticos y le decía al plástico, te dejo, me divorcio de ti, no sé qué tanto le decía. La gente al ver algo así de viral y algo bien comunicado, aunque sea alguien de una colonia muy chiquita, un barrio muy chiquito, y lo llega a ver, lo puede entender. Entonces creo que aquí está sobre todo el apoyo de los medios de comunicación o de las redes sociales en la promoción de esta agenda o de este acuerdo climático, pero también es necesaria la voluntad política para que esto se informe. Creo que por ahí va más o menos el asunto, porque pues si nos empezamos a guardar la información solamente para nosotros, pues cuánto sabemos qué está pasando, ¿no? Y la gente lo entiende, las personas lo entienden. Si tú conversas con alguien en algo tan sencillo como un café o si tomas taxi o en el autobús, a veces, y yo lo digo, en el transporte público, luego colegas o voy con amigos y estamos platicando de este tipo de cosas, la gente te llega a preguntar, ¿es verdad? ¿En serio eso está pasando? Oye, no, si voy a apagar la tele en mi casa, la voy a desconectar. O sea, es como esta parte de que tienes que empezar a comunicar, a generar un lenguaje tal cual, un poco más inclusivo, y lo que les comentaba, que la gente lo entendiera. Y respecto a lo de las elecciones, pues no sé ahorita cómo vaya lo de Perú, escucho a Keiko y a un montón de cosas que están pasando en torno a esta mujer y todo lo que sucede en materia política, pero no recuerdo cuándo van a ser sus elecciones. Pero igual si gustan, les dejé yo mis datos ahí, o les pueden preguntar a Rosario o a Edgar mi correo electrónico, bueno, el correo electrónico del movimiento, y ahí les contestamos y podemos pues generar algo y vemos con grupo GFLAC para que pues se ponga como este interés en el Perú, porque sería como muy, muy bueno también, porque en Brasil desafortunadamente no se pudo hacer, dadas y hubo uno chiquito, pero dadas las circunstancias, pues no se pudo hacer más, tengo entendido, pero para Perú lo podemos ver sin ningún problema, y también nos están solicitando esto de la cuota sustentable para unas elecciones de alcaldía, si no mal recuerdo, o locales, ahí en Ecuador, y también lo vamos a conversar, pero con gusto lo podremos ver y pues que les pase nuestro contacto y nos organizamos, sin problema. Listo, muchísimas gracias, Danae. Yo creo que es muy importante poder hacer incidencia y también poder identificar diferentes iniciativas. De hecho, en el tema de Agenda 2030 per se, como comentábamos contigo antes de la sesión, se está iniciando un proceso de juventudes a nivel regional junto con la Comisión Económica y Social. Entonces, en realidad es algo súper chévere que se pueda estar trabajando con ellos, porque este año hubo el compromiso de promover la participación de jóvenes en los procesos, al menos regionales, de monitoreo, pero también es importante que las y los jóvenes podamos primero tratar de ver espacios donde aprender más de la Agenda 2030 para que nuestras acciones puedan contribuir de manera clara y asertiva en este proceso, y también empezar a movilizarnos dentro de nuestras comunidades, porque muchas veces hay espacios de monitoreo que no se han creado porque alguien nos llamó, o gobierno nos llamó, o Naciones Unidas nos llamó, sino se han generado porque han habido agrupaciones y grupos que han empezado a movilizar, ¿no? Y que de alguna u otra manera se empezó a hacer ruido hasta que fuimos escuchados. Es algo que se dio con el tema de jóvenes en CEPAL, en el marco de este monitoreo regional.
y también tomar las experiencias que ya se tienen, porque hay muchos procesos liderados por jóvenes, tal es el caso de CLIC, tal es el caso de otras organizaciones a nivel regional, nacional o local que han iniciado un proceso interesante. Entonces también es interesante o importante tomar en consideración este trabajo ya que cuenta con lecciones aprendidas, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho a nosotros como jóvenes para tomar acciones colectivas. Danae, yo soy de Perú, de hecho, y las elecciones en Perú son el 2021. Sin embargo, este año tuvimos elecciones municipales y regionales, o sea, que son las locales. Y bueno, en algunas regiones, como lo fue Lima Metropolitana, hubieron sí infografías que identificaban en los planes de gobierno de los alcaldes, al menos para Lima Metropolitana, si es que los planes de gobierno estaban alineados o no con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible y se hacía un ranking. Ahora, estas iniciativas fueron promovidas por organizaciones de sociedad civil. Entonces es interesante que nosotros como jóvenes, cuando veamos estas oportunidades, al menos en nuestras comunidades, tratemos de poder iniciar o con el apoyo de repente de un asesor en la universidad, iniciar estos rankings, porque es interesante. ¿No? Y siempre tratar de buscar el asesoramiento de personas que estén un poco más involucradas en el tema en caso hay una duda, porque esto de la Agenda 2030, si bien es cierto, es muy social, también hay una ciencia detrás de esto. Y lo que menos queremos es tomar un discurso equivocado y de repente que todos los esfuerzos que se van sumando tomen una dirección equivocada o de repente sean desestimados por tomadores de decisiones en un punto determinado. Entonces creo que eso es importante. Edgar, no sé si tenemos alguna otra pregunta o si alguien más ha levantado la mano para participar. Gracias, Rosario. Por el momento no tenemos solicitudes para hacer preguntas directamente, pero sí tenemos intervenciones a través de la sala del chat. Lisbeth Daniela escribe lo siguiente: ¿cómo se puede ser parte de CLIC? Es la pregunta. Para aquellas personas que desean intervenir, lo pueden hacer de dos formas. Una de ellas es poder hacer clic en la mano color amarilla que se encuentra a mano izquierda de su panel, de manera que podamos abrirle el micrófono y realice su pregunta, comentarios o aportes directamente. O bien puede escribir a través de la sala del chat. Mi persona o la joven Rosario hará lectura de la pregunta o de su comentario para que nuestra expositora del presente día, Danae Espinosa, pueda responderla. Señora Danae, la pregunta de Lisbeth Daniela es la siguiente: ¿cómo se puede ser parte de CLIC? Sí, ya nos han preguntado mucho eso. Mira, ahorita estamos planeando para el próximo año, ahorita ya no, dado que ya la COP24 la tenemos a nada, pero estamos ya proyectando una parte para el próximo año de abrir un sistema de convocatorias. Entonces, si nos pueden seguir en la página en Facebook ahorita, porque ahorita el sitio lo tenemos, o sea, tenemos comprado el sitio, pero todavía no lo hemos lanzado ni renovado todavía. Pero en la página, en la fanpage de Facebook, nos encuentran tal cual como CLIC, C-L-I-C, y encuentran tal cual el logo de América Latina y el Caribe en azulito, esos somos nosotros. Ahí pueden encontrar toda la información, pero las convocatorias saldrían hasta el próximo año y pues bueno, también se pasaría por un filtro y se pasaría también pues por esta parte de entrevistas, ¿no? Ya les comentaremos, pero las convocatorias estarían saliendo hasta el próximo año en temas específicos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos, chicos, anímense, pueden preguntar a través de la ventanita del chat o solicitando la participación, levantando la manito. Hay una manito en la pantalla para que les podamos dar el micrófono. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat, Edgar? Por el momento no tenemos más preguntas por vía sala de chat. Tampoco, bueno, nos están llegando alguna pregunta. Si me da por favor 10 segundos para poder revisarla.
Sí, por supuesto. Mientras tanto, yo voy ya realizando los agradecimientos o avanzando en esa sección de la programación del día de hoy. Yo sí quiero agradecer muchísimo la participación de Danae. Yo sé que tienes una agenda súper ocupada porque estás realizando y estás contribuyendo con muchos procesos, cosa que nos inspira mucho como personas, como jóvenes. Desde The Millennials Movement y CLIC cuenta con nuestro apoyo y siempre estamos listos para colaborar y también agradecer a Young America's Business Trust, que es nuestro aliado estratégico para todo el proceso de capacitaciones del programa de embajadores ciudadanos Agenda 2030, que como les comentaba al inicio de la sesión, se viene desarrollando en 8 países de la región y viene movilizando acciones a través de 68 organizaciones lideradas por Coleman, para sensibilizar, implementar y monitorear la Agenda 2030 en sus comunidades. Para nosotros es un súper logro que una iniciativa nacional haya tenido la acogida a nivel latinoamericano y que contemos con aliados como CEPAL, como la campaña de acción para los ODS de Naciones Unidas, para poder seguir movilizando acciones en este proceso. Entonces, Danae, yo reitero lo que te comentaba, eres un referente y muchísimas gracias. No sé si ya tenemos la pregunta disponible. Así es, Cintia Milena escribe lo siguiente: ¿cómo puedo participar de la COP24? ¿Cómo se puede participar? Mira, para participar en la COP24 o en cada conferencia de las partes hay un proceso de selección y las personas que pueden atender a la COP son desde sociedad civil, son aquellas organizaciones de sociedad civil nacionales o internacionales que estén dadas de alta o formen parte del sistema de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, o sea que tengan un registro. El registro, de hecho, de cada organización o las organizaciones acreditadas para dar acreditaciones, lo puedes encontrar en línea en la página de la convención. Y ahorita, pues prácticamente para asistir a la COP, ya el sistema ya está cerrado. También algo que me gustaría comentarles es que también cada conferencia de las partes tiene su proceso y tiene también, o sea, me refiero a su proceso en cuanto a cuántas organizaciones van a participar, sobre todo por el cupo logístico, cómo está el balance de las negociaciones. Ahorita va a ser una negociación bastante interesante, pero al mismo tiempo va a haber mucho trabajo y va a ser, pensamos, una conferencia bastante ruda en el proceso de negociación. Sin embargo, pues pueden checar y pueden empezarse a involucrar o aprender de la convención y cómo funciona en su página web. Y bueno, ese es prácticamente como podrías asistir tú a una COP. Te tiene que acreditar alguien. También puedes obtener acreditaciones como prensa, pero también la convención te pide pues requisitos para que puedas asistir como prensa, porque pues te pide qué prensa eres, si eres una prensa de sociedad civil, si eres una prensa, no sé, un gran canal de televisión, alguna, no sé, radiodifusora, qué sé yo, y te piden ciertos requerimientos. O sea, para entrar a la conferencia también hay ciertos filtros que tienes que pasar. Y bueno, pues en caso de que no se pueda asistir a la COP, también se puede seguir en línea el proceso, pero sí depende de cada conferencia cómo vaya, pero tal cual, de que se puede asistir, pero pues sí, hay un proceso de acreditación específico para atender a la conferencia. Muchísimas gracias, Ana. Es bastante interesante tener en consideración, creo, esto de las fechas en estos procesos de monitoreo de la Agenda 2030, pero también en el proceso de cambio climático. Y también es importante promover el involucramiento de las personas en los procesos previos. Edgar, ¿tenemos alguna otra pregunta?
Por el momento no tenemos más preguntas en la sala de chat, tampoco solicitudes para la apertura del micrófono. Listo, entonces, si es que no hay ninguna otra pregunta, yo creo que podemos ir terminando esta sesión, reiterando los agradecimientos a Danae. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Edgar. Bueno, a las personas que pertenecen al programa de embajadores ciudadanos, sí mencionarles que si tienen cualquier duda, por favor nos puedan revisar los correos que se les están enviando, que revisen los grupos de comunicación, tanto en Facebook como en WhatsApp, y que consideren los documentos que tenemos. Podemos pasar a la siguiente. Y también los invitamos a los chicos que pertenecen al programa Embajadores Ciudadanos a contactarnos tanto por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, y también tenemos el grupo de WhatsApp a las personas que nos están o las personas que están participando de esta sección abierta, que es la primera sesión. También los invitamos a seguirlos en nuestras redes de WhatsApp, tanto en Facebook como en Twitter. En la próxima plantilla vamos a ver, en la próxima presentación, la podemos pasar. Podemos revisar esto y siempre mencionarles que esta iniciativa es una iniciativa promovida por la sociedad civil. Pasamos a la siguiente. Listo, síganos en nuestras redes en Facebook y en Twitter, utilizando también los hashtags Embajadores Ciudadanos 2030, Juventudes LAC 2030, Juventudes 2030 y LAC 2030. Damos las palabras finales a Danae para que pueda concluir con la sesión y reiteramos el agradecimiento por su participación. Pues muchísimas gracias, Rosario, y muchísimas gracias, Edgar, por todo lo que están desarrollando. La verdad es buenísimo que haya plataformas también como estas para conversar con más jóvenes, capacitarlos también y compartir experiencias, en este caso como compartir la mía y de otras personas que estoy segura que va a haber. Se necesita mucho de esto, sobre todo, pues bueno, dada cómo está el mundo actualmente. Y pues también agradezco a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. De verdad me alegra muchísimo saber que hay jóvenes y personas interesadas en estos procesos. A veces quisiéramos contarles como con más lujo de detalle qué pasa. Y les puedo decir que también yo a veces me frustro un poco porque luego ya está uno tan acostumbrado a hablar en tecnicismos y en anglicismos y en un montón de cosas que uno dice, a ver, espérate, ¿cómo carambas vuelvo a hablar con las personas sin revolverlos tanto, ¿no? Tal cual, como transformar ese lenguaje, y sí, es como muy, muy rico y muy, muy interesante. La verdad disfruto mucho pues, el haber compartido con ustedes un poco de lo que estamos realizando en Click y también un poco de lo que yo hago como persona. Y pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Listo, muchísimas gracias. Y para finalizar, gracias al equipo del YBT, a Young American Business Trust por ayudarnos como aliados estratégicos en esta plataforma del programa Embajadores Ciudadanos. Ha sido un gusto contar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión pública que será a fines del mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Culminamos la sesión.